Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Rocío Gil y soy del área de Relaciones Públicas del Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí. Queremos agradecer a todos los que nos han seguido la pista a través de nuestras redes sociales durante esta contingencia. Y recordarles que nos pueden seguir en Instagram y Facebook como Museo Arte Cont y en Twitter como Museo Arte Cont SLP, además de nuestro canal de YouTube MAC SLP 1. El tema del día de hoy será el edificio que alberga el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí. Quiero recordarles que pronto podrán escucharnos también en el podcast que estamos preparando y que pronto compartiremos con ustedes. Tengo el honor de presentar a los dos invitados del día de hoy, el arquitecto Jesús Villarrubio y el director general del Museo de Arte Contemporáneo, Aldo Arellano Paredes. Bienvenidos, Jesús. Me da muchísimo gusto que nos acompañes en esta ocasión para hablar sobre la historia del edificio que el día de hoy alberga el Museo de Arte Contemporáneo. Bienvenido, Jesús. Nos da mucho gusto que estés con No, nosotros. gracias por la invitación y la verdad, vamos a hablar de un edificio emblemático para la ciudad y que ha tenido una reconversión como museo. Yo creo que ha tenido mucho éxito para la ciudad y para los potosinos. Muchas gracias. Pues iniciamos. ¿Nos puedes platicar sobre el contexto histórico en el que se construyó el edificio y cuál era el uso con el cual fue destinado? Sí, mira, se construye en una etapa muy interesante, en la etapa que Porfirio Díaz es el presidente de la República. En San Luis su homónimo o el gobernador es Carlos Díez Gutiérrez, quien dio un impulso muy grande a la transformación de la ciudad. Estamos viviendo un momento muy interesante porque es cuando llega el ferrocarril a San Luis, 1888. Esta llegada del ferrocarril realmente es un cambio trascendental para la economía y la cultura local, porque a través de ese ferrocarril se pueden mover las mercancías de las recién fábricas que se estaban fundando, de los productos de las haciendas, de la minería, y eso va a impactar económicamente en la ciudad. Y esto va a hacer que se empiecen a renovar bastantes edificios dentro del centro histórico. Entre ellos, pues las fincas de los dueños de las haciendas, que van a ser sus nuevas casas, locales comerciales, la reposición del adoquín, en este caso, más bien de la piedra bola por el adoquín. Hay un cambio en el pavimento, que es el adoquín que tenemos actualmente, que se coloca a partir de 1906. La renovación de estas fincas que estoy comentando empiezan desde finales del 19, más o menos 1880, 88, empieza ese cambio y esa transformación en la ciudad. Tenemos edificios como el Palacio Solana, el edificio monumental, el Palacio Mercantil, la reconstrucción del Teatro de la Paz, más que remodelación de interiores, se construye de nueva planta el Teatro de la Paz. Es uno de los edificios emblemáticos de la etapa de Carlos Díez Gutiérrez. Se pide un crédito incluso a Inglaterra para poderlo construir. Se construyen los mercados Hidalgo, que están muy cerquita. Ahora es antiguamente se llamó el mercado Porfirio Díaz, ahora es el Hidalgo, pero fue un mercado de fierro que está muy cerca ahí del mismo MAC. Entonces, toda esa zona se empezó a regenerar y empezó a cambiar toda la fisonomía del centro. Se construyeron, por ejemplo, pues todos los drenajes, que fue una infraestructura nueva para la ciudad, el alumbrado eléctrico, que también cambia pues la fisonomía de la ciudad. Se coloca la tubería de agua potable también hacia las casas. Entonces hay una gran renovación de infraestructura, de edificios, y esto lógicamente le da un nuevo carácter a la ciudad de San Luis Potosí. ¿Qué pasa con el edificio del que estamos hablando? El edificio del que estamos hablando es un mercado en el siglo XIX, el mercado de la carne, que va a comprar al municipio Gerardo y Eduardo Mid en 1892. Entonces, un edificio público pasa a ser privado a raíz de esta compra. Siempre el ayuntamiento tuvo problemas económicos y empieza a vender algunas propiedades para poder sufragar los gastos que tenía. Esto pasa también con el Palacio Municipal, que fue un edificio también vendido y construido por un particular, posteriormente recuperado por el municipio, y así va a pasar con este mismo edificio. La familia Mid, en este caso Eduardo y Gerardo Mid, lo compran y lo convierten en una fábrica que se conoció como el Mercado del Corambre. Ellos eran comercializadores de cueros y eso es lo que instalan en este lugar. Posteriormente, en 1902, el ayuntamiento vuelve a comprarles este edificio a los Mid y construye el edificio del correo como hoy lo conocemos.
con esa fachada neoclásica, es un edificio neoclásico que ahorita ya comentaremos más adelante. Correcto, Jesús. Qué interesante, de verdad, conocer la historia de este inmueble y de verdad es un privilegio todos los días estar asistiendo a trabajar en este espacio, el antiguo correo, la antigua oficina de correos. ¿Qué nos puedes platicar un poco más sobre la antigua oficina de correos, Jesús? Bueno, la antigua oficina de correos se construye entre 1902 y 1906. En este caso, como les digo, el edificio lo recupera, más bien este espacio lo recupera el ayuntamiento y lo vuelve a hacer de nueva planta y le dan esa fachada neoclásica que pues tiene sus grandes fachadas a los dos pasajes que dan entre la calle de Morelos y la calle de Escobedo. Es un edificio estrecho en su fachada frontal, pero muy alargado y permite que se puedan dar todas las actividades del correo dentro de ellas. Incluso una persona me comentó que todavía en los años 50, entre los 40 y los 50, arriba vivía el director del correo, tenía su casa, o sea que realmente las oficinas estaban en planta baja y el director vivía en la planta alta. Este correo fue inaugurado con pues con unas ventanillas muy bonitas de atención al público. Era una isla con unos paneles de madera, con un remate muy bonito labrado, con unos remates en la parte superior y divididos por cristal cada una de estas oficinas. Por ahí en el libro conmemorativo a los 10 años salen algunas fotografías de época que publicó uno de los periódicos de la capital de la República y el mismo estandarte de San Luis Potosí, donde aparecen cómo eran los interiores del mismo edificio. Entre los años 40 y 50 tiene otra modificación y se cambia su estructura interna, se le coloca una barra general donde podía haber uno yo todavía recuerdo esa remodelación, podía haber uno todas las oficinas, donde uno iba a comprar las estampillas o a dejar un bulto o a recogerlo definitivamente, o donde las personas tenían sus propios apartados donde recibían su correspondencia. Este edificio, como es una planta libre, perfectamente pudo ser reutilizado, en este caso para lo que es actualmente como Museo de Arte Contemporáneo. ¿Y qué importancia tuvo esta oficina de correos a nivel regional, la relevancia para la sociedad, el tener... Bueno, el correo en aquel tiempo es como hoy hablar del internet y de los buzones de correo electrónico, ¿no? Entonces, imagínate recibir una carta, recibir un paquete, mover mercancías, las empresas, pues era todo un espectáculo, ¿verdad? Yo llegué a poner cartas, yo tuve comunicación con familiares que iba de mi casa a poner cartas en ese lugar, entonces tiene realmente pues un significado importante todavía para mucha gente de San Luis Potosí. Yo sé que todas las generaciones nuevas pues no conocieron en actividad del correo, yo creo que funcionó hasta los años 90, finales de los años 90, y pues mucha gente en su mente sí tiene la importancia que tuvo este servicio de correos, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Sí, el Museo de Arte Contemporáneo, Jesús, pasemos un poquito más adelante. ¿Qué nos puedes platicar un poquito del Museo de Arte Contemporáneo en general? Bueno, yo pienso que es un edificio que vino a dar una muy buena respuesta como museo, porque al tener toda la planta libre, pues permite hacer lo que se requiere para cada una de las exposiciones, ¿no? Tiene un bloque en parte superior que fue utilizado como oficinas, y con otras partes de museo también, y con las dos terrazas, ¿no? Y esto le permite ampliarse para hacer espectáculos o para hacer otro tipo de exposiciones o otro tipo de montajes dentro del mismo museo, ¿no? Esta planta libre pues te permite dividir como se requiera, o sea, cada exposición tiene unos requerimientos, ¿no? Ya sea de escultura, de pintura, o sea, de instalación, y al final tiene los servicios, o sea, que realmente no impactan, y la bodega está de un lado y no impactan realmente en el espacio interno, ¿no? Yo creo que un museo en la actualidad, entre más libertad espacial tenga, mucho mejor, ¿no? Donde tú puedas instalar cualquier elemento o conectar energía eléctrica o dar cualquier efecto que tú quieras, tiene una altura suficiente. Yo creo que esta remodelación que se le ha hecho, esta reestructuración para transformarlo a Museo de Arte Contemporáneo, creo que fue muy bien lograda. Sí, desde tu perspectiva, hablando un poquito de esto, que ya nos estás adelantando, que crees que es muy buena,
sabemos que hay retos al enfrentarse a convertir un edificio que fue creado para otra cosa, esta adaptación para convertirlo a Museo de Arte Contemporáneo. Creo que ya nos adelantaste un poquito, pero no sé si crees que hubo algunos retos, sobre todo en el entorno en el que estaba ubicado el edificio. Yo creo que el edificio donde está ubicado es un edificio, es un entorno complejo, porque es un entorno comercial muy acercado al mercado de abastos. Bueno, está lo que fue la antigua Lóndiga, que está llena de locales, pero una cuadra más está el Mercado Hidalgo. Posteriormente empiezas a la explanada Ponciano Arriaga y te vas por toda una serie de locales comerciales hasta llegar a otro mercado y finalmente al mayor, ¿no? Entonces, esto implica que su ubicación a lo mejor no está relacionada con un mundo cultural como está el Teatro de la Paz, que a lo mejor está ubicado en una plaza que tiene otro tipo de características, ¿no? Pero esto también permite acercar a otro tipo de públicos también este tipo de arte y de comunicación, ¿no? El edificio como tal, pues es un edificio muy serio, ¿no? Es un edificio neoclásico, que tiene unas fachadas bastante bien elaboradas, trabajadas en un material local que es la cantera, y pues por estos artífices que siguen haciendo obra meritoria aquí en la ciudad de San Luis Potosí, y que si observamos la gran mayoría de estos edificios del centro histórico tienen el uso de este material que es muy noble y es característico local, ¿no? Entonces ya de por sí el edificio pues ya causa una impresión, se nota porque es una manzana completa. Es muy diferente cuando tú tienes uno, dos o tres edificios que integran una manzana a un edificio que la completa en su totalidad, ¿no? Y que todas las fachadas son armónicas, y aparte tienes dos pasajes que antiguamente eran vehiculares, fueron cerrados a raíz de la transformación, que yo pienso fue otro acierto, haber cerrado estas calles al tráfico y dejarlo al peatón, que es una de las personas que deben de ocuparlo, ¿no? Si bien ya había otros dos pasajes, el Bocanegra, el González Ortega, estos ya de alguna manera permitían esa comunicación hacia la calle de Escobedo, ¿no? Y que le permite también al museo poder salir a la calle. O sea, a lo mejor eso atrae un poquito más de público hacia el mismo interior del lugar, ¿no? Pero yo pienso que el museo, según su actividad, podrá meter a este entorno, de alguna manera, aunque sea un entorno comercial, pero que tiene mucho flujo, y ese flujo poderlo integrar y que la gente conozca el museo. Sí, Esa posibilidad la tiene. sí. De hecho, lo estamos intentando, no vamos a bajar los brazos. Hacemos muchas actividades para la gente que trabaja en este entorno y bueno, esperemos llegar a cumplir, aunque sea un mínimo de ese sueño. Eh, la siguiente pregunta, Jesús, es, desde tu perspectiva, ¿cómo has visto evolucionar el espacio a lo largo de esta década que tiene de inaugurado el museo? Yo por lo que veo y lo que me ha tocado estar en vivo dentro de las inauguraciones de varias de las exposiciones o haberlas visitado dentro del periodo que estaban expuestas, y el resumen que aparece en el libro de los 10 años, pues la verdad son magníficas todas las exposiciones que ha habido, ¿no? O sea, son de gran calidad, que es lo importante. El museo no ha perdido esa calidad con el que fue creado, ¿no? Desde la primera exposición, que era una exposición de varios autores de muchísimo renombre, y algunas piezas forman parte del acervo de este museo, fueron un gran empuje para iniciar con el museo, ¿no? Aunque el museo es de arte contemporáneo, no es de arte del siglo XX como fue inaugurado, o a lo mejor esa colección fue la que se consiguió, pero fue una manera de abrir el espacio y abrirlo sobre todo a la comunidad de artistas contemporáneos, ¿no? Yo pienso que esa es una de la evolución que ha tenido el museo, que inició con unas colecciones siglo XX y que ahorita va caminando hacia lo que se está elaborando en la actualidad. Y ese es el fin del museo, presentar lo que se está creando y cuáles son las vanguardias de los artistas, ya sea a nivel internacional, a nivel nacional y local. Yo pienso, lo que he visto es que se ha mantenido esa relación internacional, nacional y local, y eso permite que haya una convivencia y que se esté viviendo qué está pasando en el mundo, en México y en San Luis Potosí. Y es lo que yo pienso que ha ganado el museo. Y un acierto ha sido, ya adelantándome, lo de la pieza del mes. La pieza del mes ha traído artistas locales y que han presentado, y tú cuando ves su propuesta, pues no está nada lejana de lo internacional o nacional que se está proponiendo, ¿no? Y eso es un avance,
porque permite al público comprender cómo es el mundo en el arte en la actualidad y sobre todo verlo con personajes locales, no artistas locales. Sí, de hecho sí, hemos tratado de dar apertura al museo con este tipo de actividades que van como muy de la mano con nuestra función principal, que son las exposiciones. Pero hay otra parte, Jesús, que son las actividades paralelas a las exposiciones. Y tú eres una de las personas más asiduas a estas actividades, te he visto. Entonces, eh, ¿qué opinas tú sobre esas actividades, el público que asiste a estos eventos nocturnos, por ejemplo, como la llamada Noche Mag o estos conciertos? ¿Qué opinas al respecto? Voy ahora a esas actividades. Esas actividades lo que permiten es acercar al público y acercarlo a cualquier tipo de público. Hay personas que a lo mejor no conoce mucho de arte contemporáneo o a veces no tiene ni remota idea, pero con esa relación de explicaciones, porque hay visitas guiadas, en la noche de museos hay cortometrajes, hay presentaciones de libros. Todo esto va acercando al público en otra actividad que no solamente es la contemplación de la obra de arte. Y además, otra cosa importante, que tienen conexión y pueden hablar con los artistas que están exponiendo. Y eso permite interactuar y permite integrar al público con el museo, ¿no? Abrir las terrazas, por ejemplo, esos dos espacios magníficos que tiene y que el cielo de San Luis sea la cubierta del espacio y que la delimitante no es las balaustradas del museo, sino que son los edificios del centro histórico, permiten que la persona valore el espacio en el que está, tiene otra perspectiva, es como un salón al aire libre y eso permite también esa interacción entre las personas que van, entre los artistas y entre los expositores que a veces llevas, que a veces promocionas alguna bebida local, que eso ayuda mucho también al conocimiento de esa gastronomía también y de esas bebidas que tiene el Estado, que son parte de nuestra cultura, ¿no? Es otra forma de promocionar lo que está pasando en la actualidad en San Luis. Sí, hay otra parte que es fundamental desde mi perspectiva y es la parte educativa. En este sentido, Jesús, te pregunto que ¿cuál crees que debe ser la función educativa o formadora de audiencias de un museo hoy en día? Bueno, pues tenemos el ejemplo ahorita del COVID famoso, ¿no? Nos ha llevado a buscar nuevas maneras de comunicación desde casa o desde los mismos museos cerrados hacia el público, ¿no? Que esa es una de las maneras, ¿no? Ustedes ya tenían de alguna manera sus, cuando es, por ejemplo, la forma de educar, pues es llevar a grupos, explicar, tienen sus guías que explican de una manera no tanto para un conocedor de arte, o sea, para un experto es muy diferente la explicación que puede tener para un niño, por ejemplo, para un joven o para un adulto. Cambia la relación de explicación, ¿no? Yo creo que hay medios de comunicación diferentes para cada uno de ellos, ¿no? Y ustedes lo han logrado con relación a esta participación de visitas guiadas, a esta presentación de noches de museo, que lo han hecho a través de cortometrajes, lo han hecho a través de cómo integrar al público, incluso en la convivencia misma dentro del espacio, a llevar expertos y comentar en esas exposiciones o conferencias que se dan fuera de las salas, sino ya en estas áreas de exposición de terraza, integrar esos públicos. Y he visto mucha gente nueva integrarse a esas actividades del museo, que no son las mismas personas que te encuentras en todas las exposiciones de los museos que existen en la ciudad, ¿no? Ahora, con lo que está pasando con el COVID, pues a través de las visitas guiadas se han dado hasta cómo los cuadros pueden tener movimiento, cómo se puede meter las personas hasta la explicación, hasta el cuadro mismo, ¿verdad? Hasta el color, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, cómo ponen los cuadros del Museo del Prado y los hacen vivos, ¿verdad? Estamos hablando de un museo del siglo XIX, a diferencia de un museo del siglo XXI, ¿verdad? Sí. Pero cómo llegar a la juventud con este tipo de presentaciones, de charlas, pues, interactivos, ¿no? Que puedes tener interactivos del museo que pueden manipular en esos computadores los mismos jóvenes, ¿verdad? Y eso les hace introducirse más al arte contemporáneo, ¿no? Sí, me voy a brincar un poquito, yo sé que esto no estaba dentro del guión, pero tú eres parte fundamental
en toda esta cuestión de edición de publicaciones. Jesús, nos has apoyado muchísimo con algunos textos para las publicaciones y es algo que dejamos fuera en esta entrevista, pero me gustaría saber tu opinión. Creo que es un tema importante, creo que es el acervo histórico del museo. Entonces, quisiera saber un poquito más tu opinión sobre las publicaciones que hacemos. Digo, yo creo que la publicación es un medio por el cual dejar una memoria de lo que se ha hecho, porque si tú dejas unas fotografías sueltas o dejas una imagen, un video guardado de una exposición, no es lo mismo que tener todo el contexto completo de la obra con las presentaciones del autor, de la misma exposición, el por qué se hizo, quién lo hizo, cómo estaba dispuesta la misma exposición, ¿no? Es dejar un legado como patrimonio a la ciudad, ¿no? Porque el patrimonio es un patrimonio que fue efímero que va a ser efímero porque se quita y se perdió, como muchas instalaciones que son efímeras, que se hicieron específicamente para el museo, ya no existen. Si no, tú no dejas una constancia en video, en fotografía, o en este caso dentro de los libros, pues eso se pierde y pasa a la extinción. Es una manera también de observar la evolución que ha tenido el museo. Simplemente cuando agarras el libro de los 10 años y te vas exposición por exposición, ves la evolución que ha tenido el arte a nivel local, nacional y mundial, ¿no? Y eso te permite tener ese patrimonio que llega hasta las casas, porque el libro, aunque es de una manera tradicional y estamos muy enfocados ahora a todo lo que es video, movimiento, todo lo que es visual en el sentido a través de estos medios de internet, es muy diferente a tener un libro en la mano. El libro en la mano cambia las cosas y permite ser como un acervo que está ahí, ¿verdad? Y que si no hay luz lo puedes agarrar. Si tú no tienes luz o batería, pues no te funciona el equipo que traes, ¿no? Y un libro, como quieras, lo puedes llevar a donde sea sin que tengas este tipo de energías, ¿no? Pero yo lo veo más como una herencia patrimonial que se está dejando a los potosinos como una historia del arte en la ciudad, ¿sí? Y además, cada instalación, cada exposición es un arte. Esa creación de la disposición de las obras, eso no se va a repetir y no lo vas a poder ver porque cada vez que entras tú al museo lo percibes de diferente manera. Y eso sí lo puedes ver en imágenes o en videos como esa memoria de lo que ha pasado en el museo, ¿no? Que cada día es diferente, cada exposición es distinta, cambia de color, de proporciones, de perspectivas, según lo que te dice cada uno o te dicen las obras que vas a presentar, y eso se ve perfectamente en cada una de las publicaciones, pero con una explicación que sí se requiere muchas veces. El visitante que no tiene pues, mucho conocimiento de arte sí necesita una explicación, y esa explicación pues está dada en esas publicaciones. A mí se me hace un gran acierto, como las publicaciones que hace la Secretaría de Cultura en general, porque es dejar una memoria del periodo en el que vivimos o del trabajo que se realizó. Y no es lo mismo dejar un informe en hojas que dejarlo bien preparado en una publicación y además de la calidad con las que se está haciendo, ¿no? Precisamente por eso te quería preguntar, porque sé que eres un apasionado de las publicaciones y de las ediciones de la historia de nuestro estado, ¿no? Y por último, Jesús, que te quisiera hacer una pregunta que es obligada y pues es con el tema que estamos viviendo actualmente. ¿Tú qué crees qué nuevas condiciones crees que enfrentan los espacios museográficos después de esta crisis global? O sea, no solamente el MAC, sino todos. Yo creo, bueno, que se han practicado muchas maneras de cómo llevar el arte que no sean totalmente presencial en el museo. Yo siento que va a cambiar la vida a partir en el mundo, no solamente aquí y en todos los espacios. Habrá cada vez las visitas virtuales, yo creo que van a ser más consultadas que el público en sitio. O sea, yo siento que cada día va a tener la gente más temor aunque esto se va, dependiendo de cómo evolucione esta pandemia, veremos qué va a suceder, pero la gente va a cambiar su actitud. Y yo siento que la comunicación a través de estos medios, como lo estamos haciendo ahora, van a ser cada vez más comunes. Y esto, así como lo dices tú, de crear una publicación, pues vas a crear una visita virtual, como ya lo están haciendo muchos de los museos, que han hecho cosas que nunca se habían generado. Sí. Tú ves las del Prado, las de muchos museos, y han cambiado. Tú ves un cuadro y le han dado movimiento y descubres cosas que no habías visto antes. Yo me quedé impresionado al ver cómo se movían los personajes
y ves detalles que en la vida hubieras visto en un cuadro. Entonces, eso está causando que veamos de otra manera el arte. ¿Es una nueva forma de educar, crees? Sí, sí es una nueva forma de educar. Y eso es un punto en el que estoy manejando. Entonces, si hablamos a lo mejor del color, de la proporción, hablamos de muchas cosas, a lo mejor muchos cuadros tienen muchos enigmas encerrados que podemos descubrir a través de muchas de estas técnicas o maneras de generar estas nuevas visitas o de explicar de otra manera los cuadros, ¿no? Por ahí estaba viendo algunos museos que están abriendo y están dejando entrar nada más de 40 personas, de 30 personas, entonces también se van a ver limitadas los accesos y ya todo el mundo no vamos a poder acceder a esas miles de personas que entraban un día a la Tate Modern de Londres o a la National Gallery de Londres o al Museo de Arte Moderno en México o al Museo de Antropología. Entonces, esas limitaciones van a hacer que a lo mejor ya no podemos tener esa apertura que tenían los museos anteriormente, ¿no? Incluso a lo mejor es modernizar la manera de llevar el arte al público. Y lo estamos aprendiendo en toda esta pandemia, ¿no? Simplemente todo lo que ha generado Secretaría de Cultura en San Luis Potosí, únicamente en San Luis Potosí, con cada uno de esos museos, yo creo que cada quien ha descubierto y ya ha programado cosas que ni se hubiera tenido en la mente que iba a desarrollar. Y eso es lo bueno que podemos aprender de esta pandemia, ¿verdad? Incluso la relación humana, por ejemplo, eso de estar encerrados y vernos poco afecta porque tú quieres ver a la gente. Yo prefiero ir a platicar contigo que verte en la pantalla. Y este diálogo tenerlo en vivo y no tenerlo de esta manera. Pero sí es la manera en que podemos llevarle al público este conocimiento del museo, de cómo está, o esta charla de poderle decir cómo se forma un museo, qué aspectos o qué expectativas tiene, pues va a ayudar, ¿no? Sí, fíjate que sí, yo como pues cabeza de un museo, me doy cuenta precisamente de todo esto que mencionas y sé que es un reto muy importante. La dinámica está cambiando, Jesús, y tenemos que evolucionar como está evolucionando la sociedad. Entonces, es un trabajo arduo, difícil, pero ténganlo por seguro que vamos a hacer todo lo posible para llegar a nuestro público. Jesús, el doctor Jesús Victoriano Villarrubio, director general de Patrimonio Cultural del Estado. Te agradezco muchísimo esta plática cortita, pero creo que fue muy nutritiva. La gente, yo estoy convencido que estará agradecida de que nos compartas un poquito de tu tiempo. ¿Algo que quieras agregar, Jesús? No, nada más les digo que todo esto que tenemos es patrimonio de todos los potosinos. O sea, yo soy el encargado de patrimonio del Estado y reconozco que San Luis tiene una maravilla de patrimonio. Y el patrimonio no solamente está en los cuadros, está también en las personas. Hay un patrimonio inmenso en los saberes y conocimientos de toda la gente que desde las cocineras tradicionales, desde los mismos productores de radio, de televisión. O sea, hay un patrimonio inmenso que tenemos que explotar. Y no solamente está en un objeto como es una pintura, sino está en las personas. Y es lo creo que vamos a aprender a partir de esta pandemia, explotar ese patrimonio y ese conocimiento y esa relación humana que necesitamos para poder continuar y seguir adelante. Muchísimas gracias, Jesús, nuevamente. No, pues a ustedes y los felicito por todo ese cambio que ha tenido el museo, esa evolución que ha tenido el museo. Ojalá que sigan así y sigan publicando porque esa es parte de la herencia que vamos a dejar como patrimonio en la ciudad. Muy bien, muchas gracias.